ayer nos quedamos hablando un poco del nivel teórico del conocimiento, hablábamos un poco de teoría, dijimos que en libros hablábamos de teoría, hablábamos de metodología y hablábamos finalmente de las referencias bibliográficas. Y yo les decía que era importante tomar en cuenta las formas en las que yo podía hacer ideas, ¿no? ¿Cómo puedo buscar información? Entonces, dentro de esas formas para buscar información, yo les decía que era importante, si no fundamental, que nos encargáramos de tratar gestores bibliográficos. Eh, Justamente lo conversábamos antes de iniciar la clase, lo conversábamos con los compañeros, que es bastante difícil en este momento trasladarnos a algún sitio o alguna biblioteca. Ay, disculpen, me dio alergia. Y que, ay, disculpen. Y Salud. que además, gracias, no sé qué me dio alergia, si estoy aquí en la casa. Y que además estamos involucrados dentro de un sistema que, bueno, por las condiciones de los países en los que vivimos, las condiciones de el momento del tiempo en el que estamos haciendo la investigación, se hace bastante complicado que yo les diga, por ejemplo, que vamos a, en este momento o de esta manera, váyanse a la biblioteca. Entonces, ¿qué era lo importante? Lo importante era entonces encargarnos de buscar información desde otros puntos de vista o desde otros aspectos, como por ejemplo estos gestores bibliográficos digitales que estábamos viendo. Yo les mostré, les mandé las páginas de algunos gestores que eran pagos y de algunos gestores que eran gratuitos. Y les dije que quizá la diferencia es importante y radica en que normalmente los gestores gratuitos no me permiten ver todo el contenido del libro y los gestores pagos sí que lo permiten. Además de que les hablé de la importancia de utilizar algunos buscadores de normas jurídicas que me permitan a mí organizar un poco más la información. Dentro de esos buscadores yo les hablé, por ejemplo, del LexisFinder. Bueno, a ver, como obviamente estamos en Ecuador, me parece la norma más indicada o el buscador más indicado. Les dije que había que pagar una suscripción, a mí me parece la más completa, pero si yo viviera, por ejemplo, en España, no me hiciera falta de repente el LexisFinder, porque con que yo pague esa editorial de Tirán Loblant es suficiente, ¿no? Porque como ustedes vimos ayer, Tirán Loblant tiene pestañas de cada una de de las legislaciones, tiene una pestaña para legislación, tiene una pestaña eh, para, eh, para doctrina, o sea, y es una página española, entonces, pues está mucho más sencillo pagar un solo buscador si vivo en otro país. En Ecuador, en cambio, bueno, la información está dada de una manera distinta y de repente sí tendría yo que pagarme tanto como cuando me pago el buscador de las leyes, como tendría que pagarme el buscador de los libros. En todo caso, es importante apoyarse de esa manera, porque no hay una forma de escribir un libro solamente de artículos, que son textos muy cortos, sino que lo ideal para escribir un libro es utilizar textos que también son libros. No es excluyente, se los dije ayer, no es excluyente, les dije, podemos utilizar textos que no sean libros, podemos utilizar artículos, podemos utilizar otro tipo de nomenclatura para esto, otro tipo de documentos científicos, pero sí que es importante apoyarse también en los libros. Otra cosa importante que vimos ayer fue la utilización de los índices, ¿no? Cómo realizábamos y llevábamos a cabo un índice. Y además, no está de más decirlo, que el día de ayer comentábamos que es probable o es posible que nos podamos servir de un gestor electrónico para hacer el índice. Yo les decía, ¿verdad? Ayer, bueno, a mí me gusta más hacerlo a mano todo, ¿no? Porque evidentemente es la forma, la única forma de aprender. Y yo les decía, el índice lo podemos hacer diferenciando los formatos, o sea, los capítulos y los subcapítulos por formatos dentro de la tabla, o podíamos hacerlo utilizando la numeración, numeraciones distintas con espaciados que le permitan al lector verlo de otra manera. Eh, Rápidamente, el día de hoy voy a tocar nuevamente este tema, porque como ayer surgió la situación de que cómo podemos hacer para utilizar una tabla, o sea, como para hacer el índice en el Word, les voy a mostrar rápidamente cómo se hace y además
les traje, que lo vamos a ver más tarde con Josué, les traje un video donde se explica bastante bien, ¿no? Entonces lo vemos rápidamente conmigo, lo reforzamos con el video con Josué y un poco para que podamos continuar, ¿no? Entonces vemos aquí, recordando un poco lo que hicimos ayer, dijimos que dijimos que estaban estas opciones, ¿verdad? Este era un poco el índice que vimos ayer, el primer índice que vimos ayer, que era la diferenciación por formatos. Cada apartado que era igual tenía un formato diferente, ¿no? Y yo sabía que, por ejemplo, todos los capítulos tenían la cursiva y la rayita, y lo veía también aquí en cada capítulo. Y luego también había otra diferenciación que era que yo les decía, aquí no hay formatos, diferencias de formato, casi todos los formatos son iguales, excepto algunos, pero está más diferenciado por espacios. Claro, es una opción siempre de la persona que escribe la obra, determinar de qué manera va a hacerlo. Pero si quisiéramos trabajar con el gestor de Word, tendríamos que entender primero que Word no habla de índice, sino que me habla de tablas de contenido. Entonces, tiene una opción aquí en referencias, en donde yo puedo ingresar a la tabla de contenido y me da varias opciones, ¿no? La tabla de contenido 1, la tabla de contenido 2 y la tabla manual. ¿Cómo está hecho? Bueno, este documento, por ejemplo, ya está hecho de esa forma. Vamos a ver si puedo cambiar aquí. Este documento ya está hecho de esta forma, ¿verdad? Ya está hecha así la tabla de contenido. Y la diferencia es que cuando lo hacemos así, me permite así, por así decirlo, utilizar enlaces para que el lector pueda ir bajando el documento a raíz que se va desarrollando o para ver concretamente los temas que él quiera ver, ¿no? Lo voy a explicar de otra manera. Voy a volver a hacer esto porque no sé si ustedes están viendo la misma que yo. Ajá. Entonces sería ingresar en referencias en la tabla de contenido, elegir el formato de tabla de contenido, y luego para el autor esto tiende a ser un poquito trabajoso, porque usted tiene que irse a cada parte del documento donde usted quiere ingresar una tabla de contenido. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear el hipervínculo del capítulo 2, yo me iría aquí al capítulo 2 y tendría que, ya esto está hecho, ¿no? Tendría que subrayar esto aquí y señalar, indicarle al Word que esto corresponde al título 1, por ejemplo, que ahora no encuentro aquí. Le indicaría al Word que esto corresponde al título 1, luego o le indicaría que corresponde al título 2, o le indicaría que corresponde al título 3, según los formatos que vayan dándose. El título 1 siempre es la línea principal del índice, el título 2 la sublínea y el título 3 la otra que proviene dentro de eso. Entonces, dentro de la lista de contenidos. Entonces, él va sabiendo de esa manera o va realizando de esa manera o teniendo un conocimiento de en qué orden estoy yendo, y iría de lo más importante a lo menos importante. Es un poco trabajoso, claro, porque significa que yo tendría que estarme trasladando durante todo el documento y utilizando allí los hipervínculos o colocando allí los hipervínculos. Ya de repente lo vamos a ver mejor cuando hagamos la diferenciación o veamos el video con Josué, que nos hace una buena diferenciación de estos títulos en un documento que es nuevo prácticamente. Pero más que todo es eso, es ir señalando la parte del texto que yo quiero crear el hipervínculo e indicarle al Word en qué título lo voy a ingresar, ¿no? De hecho, él va haciendo, si lo hago en orden, desde el primer punto del índice hasta el último, él va entendiendo en qué orden lo estoy haciendo y en qué orden va determinado. Y al momento en el que yo ingreso la tabla de contenido, simplemente me voy aquí, como ya yo seleccioné todos los títulos, me voy aquí y le digo tabla de contenido, elijo la tabla 1 y él me va a crear la tabla y me va a indicar además los números de página. Claro que es trabajoso al primer momento, fíjense, yo estoy hablándoles de un documento
que tiene 440 páginas, que fue mi tesis doctoral, 440 páginas, lo que significa que yo tuve que ir durante todas las 440 páginas creando esos hipervínculos uno a uno, y no fue fácil, pero una vez que lo haces, él va, de alguna forma, te va creando un espaciado, ¿no? Es común o es normal que de repente él no te diferencie con espacios el texto, sino que simplemente te diga, bueno, este punto está en la página 24, este punto está en la página 25, y él recuerda la página web, ¿no? Y te crea el hipervínculo. Y luego tengas que estar un poco moviéndote tú con las barras de aquí dentro del mismo texto, la barrita esta que te permite mover un poco los textos para que hagas esa diferenciación visual, ¿no? Pero sí es bien útil porque te permite ir anexando o ir creando hipervínculos que además se ven muy bien a la hora de buscar algo en el documento. Si yo le doy aquí al control B, si le doy al control B, como el buscador del archivo, fíjense que él aquí inmediatamente me reconoce todos los títulos, ¿no? Obviamente el Word no va a hacer todo el trabajo por usted. Usted va a tener que arreglar de repente la numeración, va a tener que cambiar un poco los textos, o sea, él te va a mostrar simplemente una tabla con los hipervínculos indicándote el número de página del hipervínculo. Y ya luego esto está un poco más trabajado, ¿no? Está un poco más trabajado por mí, obviamente, que tuve que mover los textos, organizarlos, analizarlos, para que se viera, para que visualmente se pudiese apreciar de otra manera. Pero es interesante porque si yo trato de seleccionar cualquiera de estas opciones, entro aquí, por ejemplo, me va a la página, por ejemplo, 9, donde está ese ámbito normativo español, ¿sí? O de repente no tengo que entrar dentro del texto, sino que puedo hacerlo por aquí, y él inmediatamente me va a indicar, ¿ven? Yo voy pasando aquí el mouse y él me está indicando simplemente dónde está todo. Entonces, es interesante, como les digo, se puede construir simplemente señalando esto, yéndome a los títulos e ir colocándole a todo un hipervínculo. Cuando yo todo le coloco este hipervínculo, estos títulos van según el tipo de formato en el que yo quiera hacer el índice, ¿no? Si yo quiero hacer el índice, por ejemplo, o la tabla de contenido, que es lo que dice Word, por ejemplo, en este título 1 o en esta tabla automática, lo voy haciendo así. Simplemente le voy creando el 1, el 2, el 3, según el formato, y le voy creando el hipervínculo, ¿sí? Al finalizar, cuando ya termine todos los hipervínculos, me voy arriba, a donde yo quiero crear el índice. A ver. Y una vez que estoy aquí arriba, simplemente le doy referencias, tabla de contenido, y bueno, en teoría debería darle clic aquí, ¿no? Si este es el formato que yo estoy utilizando, y él me lo va a crear, ¿sí? Como les digo, me va a crear una tabla sencilla, una tabla con el título y el número. Es probable, depende bastante del tipo de software que ustedes tengan en su computadora, de los programas que tengan añadidos a ese software. O sea, son varios temas, pero va a ser algo muy sencillo, ¿no? Luego usted puede manipular un poco esto y irle cambiando algunos textos, por ejemplo, cambiando algunas cosas al capítulo. Yo puedo poner aquí 1, puedo poner aquí 2, o sea, puedo cambiar capítulo 2, o sea, esto lo puedo variar, ¿no? Solamente él te va a crear el formato con el hipervínculo. Es útil a la hora de guiarse con textos muy largos, pero la otra forma de hacerlo de forma tradicional, como les digo, sin utilizar el buscador, sino que simplemente me encargo de escribirlo yo a mi manera y colocar las páginas correspondientes. Si les parece muy complicado, hacerlo por el buscador inteligente del Word, ¿no? Entonces, claro, como dicen en España, ustedes mismos, o sea, ustedes mismos significa como ustedes lo vean mejor, pero es una opción, ¿no? Un poco siguiendo adelante con lo que tenemos que seguir viendo en la clase, yo les hablaría de que, bueno, ya tenemos, imagínense, ya yo construí el índice, ¿no? Me costó bastante, revisé todos los textos que dijo la doctora Mercedes, me vi todas las páginas, pero ya lo tengo. Primero, hay que entender que es un índice
tentativo. ¿Qué significa que sea tentativo? Que eso puede ir variando a medida que yo vaya desarrollando mi texto, ¿ya? Pero el hecho de que sea tentativo también implica eh, también implica algunas cosas. ¿Qué significa? Que puede ir cambiando, pero significa que yo le puedo agregar cosas como le puedo negar cosas, ¿no? Le puedo bajar cosas al documento que de repente yo dije, bueno, yo quería tratar de este tema, pero ahora me parece que no es tan importante. Entonces yo les hago otra pregunta. ¿Es tan importante saber lo que voy a escribir como, que sería el índice, cómo saber a la vez cómo escribirlo, ¿no? Es importante saber lo que voy a escribir y es importante saber cómo voy a escribirlo. Entonces, es una pregunta que tiene dos respuestas, ¿no? En el caso de los libros, yo les diría, lo pueden hacer en estilo Vancouver, o les diría, lo pueden hacer en estilo APA, ¿no? O sea, tendrían algunas dos opciones. ¿Por qué dos opciones? Bueno, fíjense, ¿por qué está generalizado dentro de la comunidad científica que los libros pues se escriben así, ¿no? Hay varias opciones para determinar esto, o sea, se pueden elegir cualquiera de esas dos opciones y a mí me parece que son los dos estilos, vamos a utilizar un término más apropiado. Vamos a ver primero, ¿verdad? El estilo Vancouver para que se hagan una idea. Yo les traía aquí un libro, ¿verdad? Por ejemplo, este es un libro de un examen que yo tengo mañana. Por estar preparando el curso no he estudiado para nada, pero lo tengo aquí para ver si hoy en la madrugada lo leo, no sé, de un curso que nos están dando obligatorio en la universidad. Entonces, bueno, creo que el profesor se dio cuenta que yo sí, pero los compañeros no estaban prestando atención y dijo, bueno, como ustedes me oyen tanto y saben todo y nunca tienen dudas, mañana tenemos examen. Y todos se quedaron, ¿qué? Entonces, bueno, ya nos pasó ya a todos la situación, ya nada. Como dicen aquí, ya nada. Entonces, fíjense, por ejemplo, a ver, está hecho así, pero esto quería que vieran de aquí, me llamó la atención. Por ejemplo, mírense como dice aquí introducción. El destino de la prueba, presentar un proceso, Aquí abajo dice, la dificultad no es nueva. Eh, históricamente se intentaron ofrecer ayudas a los jueces. Las arcaicas normas de prueba legal del Código Hammurabi dan prueba de ello y todos los ejemplos establecidos en el Corpus Juris Civilis. La idea está clara, ¿no? Simplemente es un texto que me está hablando de un tema determinado. ¿Dónde está el estilo Vancouver? Fíjense, si yo me miro este documento, veo que en este documento no me está indicando en ninguna parte quién dijo ninguna de esas ideas. Si yo me miro aquí arriba, por ejemplo, me dice, el jurista desearía disponer de algún tipo de herramienta, casi una piedra filosofal, para conocer cuál es la realidad de los hechos. Porque valorar la prueba consiste justamente en eso, averiguar la realidad. Y me dice número 1 aquí, ¿no? No sé qué tan claro lo ven, pero aquí me dice número 1. ¿Quién dijo esto? Me pregunto yo, ¿no? Entonces yo bajo aquí y busco el número 1 que me dice, lo explico en inextenso, en Nieva Fenal, la valoración de la prueba, Madrid 2010. Este autor utiliza la forma Vancouver, que son los llamados pies de página, y de esta manera, sin incurrir o sin mencionarme en el texto principal quién dijo esas ideas, me lo dice a través de esos pequeños números que utilizan, ¿no? Que tienen un nombre en la comunidad científica y más que todo en Word. Ya les voy a decir cuál es porque a mí suelo olvidarlo, que se llaman notas al pie, y al ingresar esas notas al pie, el autor me indica claramente quién dijo eso, ¿no? A mí me gusta el estilo Vancouver y tengo que confesar que no es el más utilizado aquí en Ecuador, aunque es igual de válido, ¿no? Pero tengo que confesar que es el que más me gusta porque no te distrae con formalismos de lo que tú estás escribiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo me leo su texto, pues a mí lo que me interesa
A mí personalmente como lectora lo que me interesa es saber la información más allá de quién la dijo, ¿no? Pero él tiene que mencionar quién la dijo porque obviamente hay un tema de derechos de autor muy presente allí. Entonces, un poco para no distraerte, te va contando las cosas y si es que te interesa saber el autor, si es que a ti te interesa saber el autor, sabes que puedes mirártelo aquí abajo, ¿no? Entonces, el estilo Vancouver sirve no solamente para saber quién es el autor, sino también para escribir más cosas, ¿no? Pónganse, por ejemplo, puede ser que yo, como él me pone aquí, él no está hablando realmente, o su intención no es hablar del Código de Hammurabi, que sabemos que fue una de las normas jurídicas más antiguas, iniciales, etcétera. No es su intención hablarme del Código de Hammurabi, ¿no? Solamente me lo menciona. Pero por si yo quiero saber algo sobre el Código de Hammurabi, o por si yo quiero saber algo sobre este tema, pues yo me miro el numeral 2, ¿no? Que me dice bit, que significa véase en latín, y es una forma de escritura de este tipo de normas, y me dice, véase las traducciones originales que ha alterado en parte de El Lara Peinado, Federico no sé qué, y luego me dice aquí claramente si alguien ha manifestado aquí recibido un depósito de plata, si el comprador no ha presentado al vendedor, si, o sea, él se toma, ¿verdad? O los pies de páginas aquí no los tomamos con la intención de alguna forma de hacer ver un poco, ¿verdad? Más detalles sobre un tema que de repente no me interesa a mí tanto en el texto principal, porque al final en el texto principal yo te estoy hablando de otras cosas, ¿no? Te estoy desarrollando la prueba, las condiciones de la prueba, o sea, es un poco más importante o más enfocado a la idea del texto. Pero si yo quiero saber algo sobre una idea, sí que es ideal desarrollar el libro en estilo Vancouver, porque no distrae tanto al lector, ¿no? Si yo quisiera hacer esto en APA, pues yo tendría que tomarme arriba el tiempo, ¿no? De empezar a hablar del código de Hammurabi y de repente seguir con la prueba y entonces te dejaría un poco esto como que a la expectativa de que, bueno, realmente como lector no veo tan condensadas las ideas y este formato sí que te lo permite condensar, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, de repente habrá siempre alguien bastante interesado en escribir así. Y ustedes se preguntarán, doctora, ¿cómo hago yo para escribir de esta manera o para escribir en estilo Vancouver, ¿no? Y yo les diría, bueno, tenemos algunos ejemplos y nos vamos a ir en Word para verlos. Aquí. De hecho, yo la tesis doctoral escribí en estilo Vancouver, me seguía pareciendo entonces y me sigue pareciendo ahora mejor. Pero más que la tesis doctoral, porque aquí tenía yo con un poco tenía la presión de mi director de tesis que no le gustaba tanto, entonces la maestría fue la que más hice con este estilo. Pero fíjense, aquí hay varios ejemplos, ¿no? ¿Cómo construimos una idea, no? Primero decimos así, a ver. Es por ello que para legitimar ese derecho desigual, la diferenciación debe surgir necesariamente del término comparación o el término de comparación. Ah, no, aquí no hay, aquí abajo. Por último, queda hablar sobre la dimensión democrática de la igualdad, o lo que es lo mismo, las posibilidades de participación en el ejercicio del poder público. Y me dice aquí 33. Entonces, si yo bajo aquí a la 33, en el pie de página hay la libertad de que yo siempre pueda desarrollar las ideas o empezar de una desarrollando la idea, no pasa nada. O puedo hacerlo de otra manera, les voy a explicar. Primero, ¿cómo lo ingreso? Tendría que irme al punto en el que yo quiero ingresar. Pónganse que yo aquí donde dice ley, yo aquí quiero decir algo, ¿no? Entonces me voy aquí, me voy en referencias aquí, y luego le doy insertar nota al pie, ¿sí? Cuando yo le doy aquí en insertar nota al pie, él me va a permitir o me va a crear un espacio para que yo escriba cosas, ¿no? Fíjense, estamos aquí en el número 35, ¿no es cierto? Entonces él aquí abajo ya me indica 35 y me deja el espacio en blanco. Yo aquí puedo hacer algunas cosas. Puedo utilizar esta denominación, que significa véase, ¿no? Y diciendo véase, puedo inventarme aquí el nombre del autor, por ejemplo, Navarro M. Y pongo aquí luego en cursiva el nombre de la obra, La igualdad de género,
qué sé yo, me lo estoy inventando, ¿no? Y luego digo, editorial Madrid, a ver, editorial Madrid, página, o puedo poner también, sí, página, vamos a poner, página 45, aunque también lo puedo abreviar, yo puedo decir PAX nada más. Y entonces fíjense, en el estilo Vancouver pasan algunas cosas. Primero, la primera vez que yo hablo de ese autor, yo lo cito de esta manera, ¿sí? Tengo que decir el apellido, la primera letra del nombre, en cursiva colocar la obra, la editorial, la página, y si es que hay cómo hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces sería el apellido, la primera letra del nombre, la editorial, el lugar en donde fue publicada la obra y la página, ¿no? Más que todo esos pequeños datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo hago por segunda vez? Está mal, porque sí está mal, que todo el tiempo yo esté poniendo Navarro la igualdad de género editorial, Navarro la igualdad de género la editorial, ¿sí? Si esta fuera la segunda vez que yo hago esto, imagínense que esto pasara aquí. Yo pongo esto en el numeral 32, esto lo dijo Navarro en esta página, y luego no he seguido porque lo pondría en el numeral 35. ¿Cómo hago yo con Navarro? ¿Qué hago yo con Navarro? Puede ser que Navarro sea una autora que tiene muchas obras en igualdad de género. Dispersa mucho la idea si yo solamente hago y digo, bueno, ¿cómo hago para diferenciar una obra de Navarro con las otras dentro del texto? Lo voy a hacer así. Voy a coger todo esto, lo que es su nombre, su apellido y el nombre de su obra, y voy a utilizar esta sigla, OPCIT. Ahí, adicionalmente, voy a indicarle la página. A ver, ¿por qué pongo OPCIT? Porque OPCIT significa obra citada. Entonces, esa obra citada me permite a mí decir, o te estoy indicando a ti como lector, que ya yo te dije eso, ¿sí? Ya yo te hablé de la forma en la que, ya yo te dije la editorial, las condiciones de la obra de Navarro, de la igualdad de género, ¿sí? Entonces, no hace falta volver a ponerlo. Yo lo menciono una vez y a partir de allí me sirvo de volver a poner OPCIT, ¿sí? Cuando es el mismo texto. Cuando es el mismo texto, ¿por qué? Porque si ella tuviese un tratado o un artículo o un libro que se llamara El derecho a la administración de justicia, ¿sería correcto que yo hiciera esto? Que volviera a poner aquí OPCIT. Les pregunto, ¿es correcto? No es correcto porque el nombre de esta obra no se ha mencionado nunca antes. Entonces yo tendría que colocar aquí, la primera vez que lo cito, yo tendría que colocar aquí editorial Panamericana y la primera vez que lo cito. No es lo mismo que la obra de aquí arriba, porque la obra de aquí arriba, aunque sea de ella, se llama la igualdad de género. ¿Es de ella? Sí, sí es de ella, pero se llama la igualdad de género. No es la misma obra que el derecho a la administración de justicia, ¿no es cierto? Entonces, como no es la misma obra, yo solo utilizo el OPCIT cuando la obra ya fue citada con anterioridad. Y como fue citada con anterioridad, yo me puedo permitir decir obra citada, que es lo que significa OPCIT. Me lo puedo permitir, pero solamente si ya la cité. Porque si no,
el lector me va a decir, pero ¿en qué parte del texto tú me habías hablado de ese derecho a la administración de justicia? Tú me hablaste solamente de la obra La Igualdad de Género. Puede ser de Navarro, sí, pero no es el mismo texto, ¿ya? Aunque sea la misma autora. Entonces yo les digo, ¿qué hago cuando pasa esto? Imagínense este ejemplo que les voy a poner ahorita. Espérense un momento que tengo que borrar todo esto. Está bien esto así, está bien hecho esto. Espérense un momento. Está bien hecho esto, por ejemplo. Ahí. Que yo ponga 1000 veces la misma cita. Creo que no, porque estaría redundando ahí. O sea, se ve como mal, ¿no? Claro. ¿Qué hago? Pero imagínense que todo lo que yo estoy diciendo arriba, absolutamente todas las ideas, sean de Navarro, de la igualdad de género, y sean de la misma página, pero a mí me pareció súper, hiper importante desarrollar esa idea en toda la página y resulta que la única autora es ella. Bueno, normalmente no pasa así, ¿ya? Primero porque hay muchos autores, entonces, a ver, esto es un caso muy inusual, pero alguna vez le puede ocurrir que por lo menos en una o dos ocasiones usted tenga no que colocar 5 citas del mismo autor, pero por lo menos 2, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Simplemente colocamos esta palabra. Si yo coloco, y Biden, le estoy diciendo al lector, me refiero a la cita anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco ese y Biden, el lector sabe o tiene que saber que esto siempre es la misma cita, la anterior, la inmediatamente anterior. ¿Por qué la inmediatamente anterior? Vamos a ver aquí abajo algún ejemplo, que tenga muchas citas también. A ver, por aquí, siempre tengo una. Imagínense aquí. Aquí hay un ejemplo de lo que les estaba diciendo, fíjense. Estas dos obras escribió Rubio F., ¿no es cierto? Pero aquí se llama igualdad, derecho constitucional, y aquí se llama el principio de igualdad en la aplicación de la ley. ¿Por qué aquí no pongo y Biden? ¿No? Porque aquí no hago esto. No hago esto porque aunque sea el mismo autor, son dos obras diferentes. Entonces, eso significa que aunque sea el mismo autor, yo tengo que tomarme el tiempo de indicarte a ti que sí que lo escribió Rubio, pero en dos textos distintos, porque estos dos textos tienen que estar ¿en dónde? En la bibliografía, que es lo que va a lo último del libro. Entonces, como van en la bibliografía, que es lo que va a lo último del libro, usted no puede decir y Biden y luego que no haya, y luego que haya en el libro dos textos de Rubio y usted me coloca en todo el texto del documento que es un solo texto. No hay cómo. Entonces, usted tiene siempre que identificar, aunque sea el mismo autor, cuando la obra es diferente. Pero, ¿qué pasa si esta cita de aquí estuviese en ese mismo principio de igualdad en la aplicación de la ley? Yo simplemente haría esto. Entonces, yo sabría, ¿verdad? Que esto lo dijo Rubio y esto también. ¿Y qué lo dijo en el mismo principio de igualdad en la aplicación de la ley? ¿Sí? Y que luego está Canosa, que dice otra cosa, ¿no? No es Rubio, dice otra cosa Canosa, pero se haría en el mismo contexto, ¿no? Cuando es seguida la cita. Cuando es seguida, porque ¿esto qué significa? Esto significa, me refiero al autor inmediatamente anterior. ¿Cuál es el autor inmediatamente anterior? Rubio.
Y no necesita decir me refiero, ¿no? Hago referencia al autor inmediatamente anterior. Al inmediatamente anterior. Sí. ¿Sí? Dígame, César, ¿tienen alguna duda o algo? Disculpe, doctor, una pregunta. Eh, sí, bueno, eso está claro, porque no sé si cabe la pregunta en este momento, no sé si vamos a ver después de mi bibliografía, pero ¿cómo citar un artículo o una ley? Claro, sí, sí. A ver, lo que No tú sé si puede responder. preguntas, ajá, lo que tú preguntas es bastante importante. Y bueno, lo íbamos a explicar con las normas APA. Lo que Mm, quiero que entendamos, sí, porque me imagino que es como más común en nuestro sistema, ¿no? Bueno, voy a cerrar la idea voy a cerrar la idea con este texto y luego me refiero a ese tema concreto, ¿no? Hay una diferencia aquí, para empezar, ¿no? Ya hablamos del bit, hablamos del ibiden, hablamos de la importancia de saber el apellido, el nombre de la persona, etcétera. Ahora, visualmente, ¿cómo sé yo cuando hablamos de un artículo o cuando hablamos de una ley, como pregunta César? Bueno, visualmente es diferente en una norma o en la otra. Cuando yo estoy utilizando la norma Vancouver, yo lo veo dentro del texto siempre la primera vez que me hablan de ese artículo o la primera vez que me hablan de esa ley o que me hablan de ese libro, yo lo veo dentro del texto, ¿no? Como les digo, o sea, me lo tiene que hacer referencia aquí abajo. Claro, obviamente, de repente yo tengo un poco más lo veo más rápido esto, pero cuando ustedes tengan más práctica, lo van a encontrar rápidamente. Entonces se lo voy a decir para que lo vean así muy claramente. Aquí hay un ejemplo. Cuando yo veo esto, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a un libro dentro de el estilo Vancouver, ese libro lo voy a ver inmediatamente reflejado de esta manera. Está el apellido del autor, el nombre, y luego lo que va en cursiva es el nombre del libro. Siempre los libros los menciono en cursiva. Luego digo la editorial, luego digo el lugar y por último el año y la página. Yo sé inmediatamente cuando lo veo que esto es un libro porque me dice editorial. Normalmente las revistas no tienen editorial, ¿no es cierto? Las revistas lo que tienen es o una ubicación electrónica o tienen un número de página o un volumen en el que aparece, ¿sí? Entonces, este es un libro, y se ve claro aquí que es un libro, primero porque me lo indica en cursiva. ¿Cómo hago para hacer referencia a una revista? Para hacer referencia a una revista, yo abro las comillas. Por ejemplo, yo sé que aquí esta obra de Fernández debe ser una revista y el artículo se llama El principio de proporcionalidad, ¿no? Aquí me dice, en una revista, pero esto también sirve para una enciclopedia, que es más o menos algo parecido, eso es lo que es impresa, ¿no? Las revistas tienden a ser digitales. Entonces, déjenme buscar a ver si consigo rápidamente otro ejemplo. Este es un buen ejemplo, pero de revista con enlace. Lo voy a marcar para que lo veamos de segundo. Fíjense, esta es una buena forma de citar las revistas, por ejemplo, ¿no? Me dice Canosa R, ¿no? Igualdad y no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. Revista Europea de Derechos Fundamentales, en línea. Y luego me dice, disponible en Journal, no sé qué cosa, última consulta del 24 de mayo del 2018, página 3. ¿Sí? A ver, les explico algo. En el estilo Vancouver, yo me puedo utilizar al pie de página y me puedo dar alguna libertad al escribir la cita. Pero en el estilo APA, tengo que hacerlo de otra manera y tengo que hacerlo, la cita la escribo en la bibliografía. Yo solamente hablo del autor dentro del texto. Yo te digo Navarro 2020 y no te digo si lo escribió en una revista, si lo escribió en un libro, si lo escribió en nada,
Para tú saber de dónde sacó Navarro o dónde está esa idea de Navarro, te tienes que ir directamente a la bibliografía. El estilo Vancouver me lo menciona primero en el texto y luego juega un poco con el ibidem y juega un poco con el bit y luego juega un poco con el op-cit, ¿sí? O sea, me dice obra citada, me refiero al autor anterior, etcétera, más no me lo menciona nuevamente. Y luego me voy a la bibliografía y esa misma obra que está descrita en el texto está en la bibliografía, ¿sí? Pero esto es estilo Vancouver, ¿ya? Es otra forma de escribir. Ahora, ¿cómo lo hacemos en norma APA? Es la otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo escribimos en la norma APA? Ya vamos a verlo. Ahora, una norma en estilo Vancouver. Lo que pasa es que aquí puede ser que no haya. Para esto hay un criterio abierto. ¿Cuál es el criterio abierto? Usted se puede permitir citar la norma dentro del texto en el estilo Vancouver. Yo no estoy al 100% de acuerdo con eso, pero bueno, algunos profesores o mis profesores en España cuando escribí la tesis doctoral insistían en que se podía hacer. Entonces tengo que decir que es una opción, ¿no? Usted se puede permitir citar la norma arriba del texto o se puede permitir citar la norma abajo solamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo digo, en el numeral 60, véase Organización de las Naciones Unidas y la Mujer, disponible en tal lugar, última consulta del 30 de mayo, en la página 1, ¿sí? Pero también podría hacerlo arriba, o sería correcto decirlo arriba, pero tendría que indicarlo de otra manera. Imagínense. Aquí, por ejemplo, me dice, por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esto lo voy a inventar, y tendría que decir, de registro oficial, número 245 del 13 de mayo del 2014, norma que emana de la Asamblea 45 de la Organización de las Naciones Unidas. Y luego establece en su artículo 3 que, ¿sí? Así lo estoy haciendo dentro del texto, ¿ya? El hecho de que yo lo cite dentro del texto no significa que no tenga que estar en la bibliografía. Todo tiene que estar en la bibliografía. Actualmente no decimos bibliografía, decimos referencias. ¿Por qué? Porque la diferencia es concreta. La bibliografía es todo lo que usted utiliza para crear en artículo, o lo que usted consulta para hacer el artículo o el libro. Pero puede ser que usted consultó tal libro y al final no lo colocó dentro de su obra. Ahorita no decimos eso. Ahorita decimos, a mí no me interesa bibliografía, a mí no me interesa todo lo que tú leíste para hacer el libro. A mí me interesa lo que está dentro del libro. Entonces, usted solamente ahora pone referencias y coloca allí todo lo que usted realmente utilizó dentro del libro. Entonces, si yo voy a citar la norma en estilo Vancouver dentro del texto, yo digo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, rito oficial del 14 de mayo del 2014. Si lo voy a citar como pie de página, simple pongo BIT, Organización de las Naciones Unidas y la Mujer en línea, e introduzco los datos correspondientes a esa norma en estilo Vancouver. Ahora, como sé que esto de repente hay profesores que les interesa, como hay profesores que esta parte, bueno, les parece un poco no al 100% lo que necesitan saber, porque les interesa más la parte APA, me voy a permitir ir a ese tipo de normas, ¿ya? Pero como ya son las 7 y como les dije que íbamos a hacer una pausa, que me iba a obligar a hacer una pausa, entonces le voy a pedir a Josué, si me está oyendo, Josué. Sí, doctora, Sí, ya lo le voy comparto. a pedir a Josué, solamente vas a colocarles a ellos el primer enlace, el primer video, que es sobre el índice, porque no hemos abarcado todavía la segunda parte. Más adelante te pido que les coloques el segundo.
¿Aló? Escucho, José. doctora. Sí, Sí. doctora, la escucho. El primer video que te envié, colócales por favor. Y el segundo, yo, 7:30, debo estarte pidiendo que les coloque. Una página web profesional ganadora. Sí. Entonces le voy a pedir a él que es un video un poco para reforzar la idea que vimos del índice y luego veremos un video para reforzar la idea de las normas APA. Sí, pero bueno, quería que viéramos los dos de una vez, pero no conviene en este momento porque, bueno, no hemos avanzado todavía esa parte, ¿ya? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Vela y sean bienvenidos a mi canal del Tío Tech. Bien, el día de hoy les voy a enseñar a generar de forma automática los índices para nuestros documentos, ya sea tesinas, monografías o para el fin que ustedes lo quieran dar. De esta manera nos vamos a ahorrar mucho tiempo y esa manera engorrosa de hacer un índice y buscar página por página, ¿no? Y ubicar el número de páginas. Pero bien, de esta manera se lo hace automáticamente y nos facilita la vida enormemente. Así que vamos a continuar con este tutorial y vamos a empezar. Como ustedes ven, yo tengo acá un documento, bueno, en realidad es un copy-pega de internet, solo para la demostración, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todos los títulos que nosotros querramos que vayan en los índices, ¿no? De esta manera seleccionamos, antecedentes, nos vamos a inicio y ponemos acá título 1, ¿no? Nos vamos por acá, seleccionamos todo esto y ponemos título 1 también. Nos vamos por acá, seleccionamos todo esto, ponemos título 1. Bien, esto lo vamos a bajar abajo para que nos dé el número de páginas. Y nos vamos también acá a título 1, ¿no? Y bien, esto sería lo primero que tendríamos que hacer y vamos a ver qué pasa, ¿no? Nos seleccionamos el lugar donde queramos que vaya el índice y nos vamos a referencias, ¿no? Luego referencias, tabla de contenido y bien, acá vamos a seleccionar, en este caso voy a seleccionar bueno, este ejemplo, esta versión. Y bien, ahí tenemos de forma automática nuestro primer índice, ¿no? Que acá vendría a ser el índice. Bien. Y para que ustedes puedan seguir editando, bueno, lo hacemos de una manera muy fácil para que ustedes se den cuenta. Este va a ser un subíndice y le vamos a poner antecedentes y nos vamos nuevamente a inicios y nos vamos a título 2. Y nos vamos acá y simplemente tenemos que ir a actualizar tabla y le damos a actualizar toda la tabla. Y ustedes pueden ver que se acaba de crear un subíndice, ¿no? Que es antecedentes. Esto pasa cuando ustedes lo ponen título 2, ¿no? Si ustedes lo pondrían título 3, por ejemplo, para que se den cuenta, bueno, acá va a ser también título 2 y se tiene que seleccionar automáticamente acá en esta parte, ¿no? Como subíndice, ¿no? Simplemente le daríamos a actualizar tabla y le damos a actualizar tabla, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Está como subíndice, ¿no? Como están viendo ahora, ¿no? En caso de que ustedes bajen, por ejemplo, vamos a bajar esto, por ejemplo, Congreso Constituyente Democrático, y simplemente si ustedes hacen eso, nuevamente tendríamos que ir acá y le damos clic y actualizar tabla, ¿no? Actualizar toda la tabla. Y como ustedes se dan cuenta, se actualiza automáticamente el número de el número de páginas, ¿no? Para ver el número de páginas, vamos a ver el pie de página, número de páginas, y vamos a poner esto para que se den cuenta, ¿no? Ahí tenemos antecedentes el número 2, y por supuesto todos estén en orden y todos de manera automática, ¿no? Bien amigos, esto ha sido todo el video tutorial, espero que les sirva y no se olviden de suscribirse a la página de El Tío Tech. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, chicos, señores participantes, era una forma de que viéramos un ejemplo un poco reforzando las ideas de lo que veníamos de alguna forma analizando hasta este momento. Ahora voy a continuar, ¿no? La construcción de las normas APA, ¿no? Para eso voy a hacer uso de un documento que no veo por aquí. Y en ese momento que no sé por qué se me bajó esto. Este no es. No me deja visualizar el documento que quiero que visualicen aquí. No sé si están viendo. Ah, no, no están viendo.
Voy a abrir este documento que es el que en este tipo de cursos siempre me tomo el tiempo de analizar, ¿no? Fíjense bien, no puede ser que yo tenga muy claro lo que quiero escribir, pero no tengo muy claro la forma en la que lo quiero escribir o la forma en la que el estilo que a mí más me convence. Puede ser también que el estilo Vancouver sea bastante amigable para los libros, pero ustedes tengan alguna exigencia en la universidad de hacerlo en estilo A. Primero que nada, tenemos que hacer referencia a un tipo de normas que durante 10 años no tuvieron ningún tipo de modificación y que actualmente tuvieron una modificación. Y cuando digo actualmente me refiero a que fue recién en abril, en el medio de la pandemia, que entró en vigencia la nueva modificación de las normas APA. Ya no hablamos de la sexta edición, hablamos de la séptima edición. Pero la diferencia que existe entre esa sexta y esta séptima edición es que de 10 años para acá, obviamente, se han involucrado nuevas formas de formar conocimientos. Esas nuevas formas de formar o de hacer conocimientos me dicen a mí que, bueno, de repente antes yo podía utilizar el correo electrónico, podía utilizar uno que otro gestor bibliográfico, pero ahora hablamos de un millón de cosas, ¿no? Hablamos de videos de YouTube, de comentarios aquí, de comentarios allá, de diapositivas, hay un montón de formas de producir conocimiento. El tipo de documento que usted escoja para hacer su referencia dentro del libro depende muchísimo del tipo de libro o de exigibilidad científica que tenga el libro que usted quiera realizar. Yo tengo el deber, ¿no? Porque me imagino que por eso ustedes están aquí, de decirles que se centren en citas de artículos de revistas indexadas o de Scopus o de Latindex, como los buscadores que hemos tratado estos días, o que se centren en libros. Pero puede ser que usted me diga, bueno, yo estoy haciendo un libro que no es exactamente académico, sino que es una cuestión un poco más libre de mi parte y a mí no me interesa mucho esto, yo quiero aprender a citar otro tipo de documento, un video de YouTube o alguna cosa así. Entonces, este tipo de referencias que solo están en las normas APA séptima edición, vamos a ver, claro, el último día de clase, porque obviamente no son al 100%, por así decirlo, tan trascendentales como puede ser una referencia de un artículo o de un libro para este tipo de cursos, ¿no? Lo vamos a ver un poco por encima en ese momento, pero sí que lo voy a tocar hasta para que tengan un conocimiento general sobre el tema, ¿ya? Entonces, bueno, fíjense, lo primero que yo tengo que saber para yo citar un documento en normas APA es dos cosas. ¿De qué forma quiero yo citar ese documento? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué parte de ese documento me interesa más a mí? Entonces, nosotros tenemos que hablar de citas textuales o tenemos que hablar de citas parafraseadas. No sé si alguno conoce la diferencia y me la quiere indicar. Decía la diferencia, doctora, de la cita textual y la cita parafraseada. Sí. Generalmente en APA, o sea, la poca experiencia que tengo escribiendo artículos, o sea, yo lo que trato es, en cuanto a la cita textual, como su nombre lo indica, va textual el texto, pues el párrafo que queremos hacer mención, entre comillas, no se puede modificar, y dependiendo si va con énfasis en el autor o énfasis en el texto, iría entonces la ubicación del autor y el año, y en este caso, si es textual, va con el número de página, o sea, es obligatorio el número de página. Si es Exactamente. parafraseada, allí simplemente, o sea, yo voy a, digamos, a interpretar o a parafrasear lo que dice el autor sin modificar su idea, ¿ok? Respetando siempre la idea del autor y no necesita el número de página, sino que simplemente voy a indicar igual dependiendo si hago énfasis en el autor
o énfasis en el texto la ubicación de autor y año, o sea, si va arriba o va abajo completo entre paréntesis, o sea, entre paréntesis, autor, coma, año, cierro paréntesis. Exacto, fíjense, yo quería, o sea, preguntarles, pero también para un poco tantear conocimientos, etcétera. Pero sí es más o menos lo que indica Patricia. Si nos da tiempo, yo creo que sí nos va a dar tiempo. El día sábado vamos a ver, por ejemplo, uno de los programas más comunes para el antiplagio, que es el URCUM. Y vamos a ver hasta qué punto es importante saber hacer esto, porque cuando tú citas bien el documento, cuando tú lo haces bien, así sea textual, el URCUM sí que lo toma en cuenta de una manera a cuando solamente lo copias y lo pegas, ¿no? Sin embargo, hay documentos, no es el caso de los libros, pero puede pasar, en el que usted utiliza muchas citas textuales y esa cantidad de citas textuales se van acumulando como porcentaje de plagio y de repente es demasiado para un texto que tenga tanto plagio siendo tan corto, por ejemplo. Aquí hay una condición estadística o una condición que depende de la cantidad de páginas que tiene el documento, ¿no? Obviamente, entre más páginas tiene el documento, hay más posibilidades de que usted parafrasee más las ideas o tenga más ideas textuales, y esto incide directamente en el porcentaje de plagio. Cuando hablamos, por ejemplo, de el URCUM, si usted pasa por el URCUM, un documento de 4 páginas, y dentro de esas 4 páginas, 3 y media son escritas de otros autores, obviamente el URCUM lo va a tomar como un gran porcentaje de plagio. Pero en un documento de 100 páginas, que 3 páginas y media sean de otros autores, pues no va a considerarse un 90 o un 80% de plagio. Ahora, cuando escribimos un libro, está tan mal que tenga más de 10% de plagio como que no tenga ningún porcentaje de plagio. Porque en el mundo que vivimos, usted no me puede decir a mí, todo lo escribí yo, porque todo esto lo sé yo y todo esto lo averigüé yo, a menos de que usted me hable de la cura del COVID. Y aunque me hable de la cura del COVID, pues tendría que hacerme referencia a alguna investigación anterior en donde me diga de dónde salió el COVID, ¿no? O no solamente, sino cuáles son los archivos fallidos del COVID. Por la definición, ¿no? Exacto, aunque sea en algún sentido, usted ha tenido que mirarse, otra obra, ¿no? Póngase, yo descubrí que el COVID se cura con el ibuprofeno. Bueno, usted tiene que decirme dónde salió el ibuprofeno, quién creó el ibuprofeno. Y todo eso pues ya es de otra persona, ya no hablamos de Platón y Aristóteles y Sócrates, que fueron los primeros que descubrieron la justicia y las leyes y que me hablaran de la filosofía y de la república y de la forma de gobierno, que fueron los primeros, ¿no? Claro, ellos sí se podían permitirse textos de 7 páginas, textos de 7 ediciones y decir que todo lo escribieron ellos y que todo fue idea de ellos, porque en ese momento pues, no había nada anterior, ¿no? Sin embargo, ellos se citaban entre ellos mismos, ¿no? Sócrates citaba a uno y al otro, aunque Sócrates no tenía libros como tal, pues hacía referencia a sus obras, las hizo referencia, así sea textual, verbales, a otros autores. Igual lo hacía también Aristóteles, y eran entre ellos tres todos, pero se citaban anteriormente. Usted no me puede venir a mí con una obra que no tenga ningún tipo de plagio, porque significa que, bueno, que usted no se tomó el tiempo de consultar nada, ¿no? Entonces no tiene condición o carácter científico, ¿ya? Debe tener una condición científica el libro. Entonces su libro debe tener entre un 8, un 9, un 10% de lo que llamamos plagio. Pero a mí no me gusta decir plagio, a mí me gusta decir referenciación, ¿no? O referencias, es decir, de consultas de otros textos. Decimos plagio porque el URCUM, que es una de los buscadores de esta circunstancia, se tomó la palabra plagio muy en serio y entonces todo el tiempo me dice plagio o similitud. Entonces nosotros lo que hacemos es repetir un término que de repente no es el más indicado para este tipo de obra científica, ¿no? Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta esas ideas iniciales
y me permito entonces continuar. Fíjense, yo les coloqué aquí un pequeño ejemplo y les dije, fíjense, este es el texto, ¿no? Entonces, este es el texto y la idea es saber quién lo dijo, cuándo lo dijo y en qué página lo dijo. Ahorita nos vamos a cambiar el chip. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un documento en normas Vancouver, estamos en un documento en normas APA. Entonces, esto implica que yo lo haga de otra manera, ¿sí? O sea, ¿es lo mismo? Sí. ¿Son autores? Sí. Pero aquí hay limitaciones. Primera limitación. En las normas APA, el 50%, si no más del 50%, por lo menos el 50% de los autores tienen que estar dentro de los 5 años anteriores al año actual, ¿sí? Entonces, usted me puede hacer mención a una ley de 1980, ¿ya? Porque legalmente esto no lo podemos controlar. No lo podemos controlar porque el legislador, en el momento que le parece correcto, cambia la norma, como puede ser que siempre sea la misma. Puede pasar. Estados Unidos, por ejemplo, siempre ha tenido la misma constitución, ¿no? Y tendrán algunas constituciones, digo yo, ellos tienen unas normas generales y unas normas para cada estado. Pero en sus normas generales como tal, que es lo que ellos llaman la constitución, no ha cambiado nunca. Inglaterra, por ejemplo, se maneja a través del common law, ¿no? El derecho de los comunes. Y ese derecho, ese common law, esa costumbre jurídica, en el caso de ellos ha sido siempre la misma, ha sido las normas las mismas, entonces no podemos variar esa fecha legal, ¿sí? Con las leyes no podemos hacernos mucho rollo. Pero las normas APA a lo que realmente se refieren, porque esta es la verdad, a lo que realmente se refieren es a que usted se tome en cuenta esos 5 años para los libros y para los artículos científicos consultados. Entonces, cuando yo les digo a ustedes 5 años, ustedes tienen que recordar que es más que todo para los autores. Sin embargo, yo sí que puedo agregar un autor de 1980, ¿ya? Pero por lo menos el 50%, por lo menos el 50% de las normas que yo coloco dentro de mi libro o dentro de mi artículo, porque es un texto que es la misma exigibilidad, deben ser dentro de los 5 años. Entonces, eso me limita a mí bastante en el campo que tengo que buscar. En esos buscadores que veíamos ayer, tendríamos que ajustar la búsqueda, ¿no? Yo les recomiendo que ajusten siempre la búsqueda porque el problema es que a mí me ha pasado, y esto me pasa a mí 1.000.000 veces, que yo estoy metida, me encanta esta frase, o sea, esta frase es perfecta, esta frase es lo que necesita mi libro, lo que necesita mi artículo, plan 2014. Entonces, para no pasar la desilusión, ¿no? La desilusión tremenda de decir, no me sirve, o sea, no es que no me sirve, hay una diferencia entre lo que quieres y lo que necesitas. Es lo que quiero, pero no es lo que necesito. Entonces, para no decir no la puedo utilizar, pues yo primero me enfoco en buscar esa bendita 50% de bibliografía dentro de los primeros 5 años y luego me voy por el arte y pongo las que más me gustan, estén o no estén dentro del contexto, pero ya cumplí. ¿Sí? Doctora, una consulta. Dígame. Dentro de un documento o de un libro, en este caso, ¿se puede poner los dos tipos, tanto Vancouver como APA, o es estrictamente uno para todo el documento? O sea, es ideal que utilice solamente uno. Porque la verdad es que, bueno, no es una camisa de fuerza. En el libro no hay tanta camisa de fuerza porque usted no lo va a mandar a una revista, lo va a mandar a un editorial, es probable que usted sea quien tenga que pagar esa publicación. Entonces la editorial, bueno, no se lo toma tan en serio, pero como estamos en un mundo académico y bueno, de repente tenemos alguna, como les digo, nosotros tenemos algunas cosas que mantener, entre ellas nuestra condición científica, sería importante tomar en cuenta solamente una de las dos formas de escritura,
para que no se vea de otra manera como que su libro está escrito desordenadamente. Fíjense, ocurre también, porque esto sí también ocurre, que, y es algo que también pasa lamentablemente, que usted de repente tiene un libro, esté emocionado con el libro y ese libro no tiene pares académicos, ¿no? La norma en Ecuador dice que el libro debe tener por lo menos 2 pares académicos, entonces puede ser que su libro realmente sea una obra inédita, puede ser que su libro realmente tenga una condición científica muy alta, pero la CENESID estableció eso de los pares académicos y desde entonces debemos tenerlos, ¿no? De hecho, ahora se está poniendo más cuesta arriba este tema, porque la exigibilidad parece que va a pasar a que solamente los pares académicos sean PhD, entonces, y en el área. Entonces, imagínense un PhD en el área de Derecho, es difícil de encontrar, ¿no? O sea, es como una aguja en un pajar. Y exactamente, entonces esto es algo que cada vez se ha vuelto más reducido. A mi criterio, pues, con que usted cumpla con sus normas, etcétera, porque a veces esto se presta para otras cosas, no, tú eres mi amigo, entonces dame haciendo la carta de par académico y nadie te leyó el libro y tú cumples con todas las condiciones. Dice, no, no es que nosotros somos, y esta es la realidad, los españoles o los catalanes, que se toman todo esto muy en serio y que sí que te revisan, que te ayudan, que te apoyan, no estamos en la Unión Europea. Entonces, bueno, yo creo que también por eso nos exigen tantas cosas a nosotros, de que tengamos tantas restricciones para publicar o para todo eso, con la intención de que por lo menos nos tomemos el tiempo de buscarnos esa gente donde sea, ¿no? Entonces yo recomendaría escribir en un solo formato, hasta para no confundir al lector. Alguien me dice cuál es la diferencia. Bueno, Manfred, me gusta que contar con tu presencia. Gracias. Doctora, bueno, disculpe que... Dime, César. Ya, usted decía que la norma DAPA no tiene la limitante de los últimos 5 años, pero ¿qué pasa si tengo que citar a Platón, a Aristóteles, y es necesario? Claro, yo les decía, por lo menos el 50% de las citas que voy a usar deben ser actuales. El otro 50%, o sea, por lo menos, ¿no? Ideal que todas sean actuales. ¡Wow! A menos que sea una investigación sobre la COVID-19. La COVID-19 es perfecta porque todo, absolutamente todo allí es actual. O sea, usted me puede decir, yo voy a hablar sobre la ley humanitaria y la COVID-19. Nada más, imagínese. Ahí usted tiene todo el 2020. Sí, o sea, o del 2019, o sea, usted no se tiene ni que preocupar, eso ahí es excelente, ¿no? Pero por lo menos el 50% dentro de los 5 años, ¿no? Eso ahí es lo más inicial, porque claro, es limitante, o sea, es limitante en el sentido de que si usted solamente va a hablar de ese tema, pero puede ser que usted quiera hablar de otra cosa y tiene derecho, entonces lo importante es que se tome por lo menos el 50% de las citas. ¿De cuáles citas? Bueno, yo quiero tener 30 citas. De esas 30 citas, 15 deben ser de los 5 años. Lo demás está abierto, ¿no? O sea, se puede dejar, no es completamente necesario, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aquí Manfred me dice cuál es la diferencia. Como les decía, fíjense, esto es lo que hemos venido hablando en la clase, ¿no? Que hay varias diferencias. Las normas Vancouver van con pies de página, utilizamos palabras en latín. En cambio, en las normas APA, todos los autores van dentro del texto. La norma Vancouver no va dentro del texto, sino que va abajo, ¿no? En el pie de página. Esa básicamente es la diferencia. Entonces, me permito continuar, fíjense. Ay, en ese momento el mouse hoy me está fallando. Vemos aquí. ¿Cómo hago yo para citar este texto, no? La igualdad de género es un factor que se traslada, Primero, tengo que ver una cosa. Yo les decía, no es solamente saber lo que quiero citar, sino qué parte de ese texto quiero yo citar, ¿no? Yo tendría que mirarme este texto y decir, ok, este texto tiene 4 páginas, 4 líneas, ¿no? Lo primero que voy a ver es cuántas palabras tiene, ¿no? Entonces yo me voy a señalar aquí todo el texto y voy a bajar aquí y me dice que tiene 56 palabras, ¿no? Aquí abajo donde dice 56 de 222 palabras. Y como ya lo subrayé, me está haciendo referencia a ese párrafo, ¿no? Si tiene 56 palabras, es lo que yo le digo a mis estudiantes, es muy largo. Yo uso siempre esa frase, es muy largo. Entonces usted se tiene que meter en la cabeza
Y luego esto lo va a poder ver, porque a mí ya me pasa que yo veo algo y digo, esto no tiene, esto no llega, esto no llega. Usted se tiene que meter en la cabeza que para los libros y para los artículos y para todo en general, porque desde mi punto de vista es así, usted tiene que saber primero si quiere hacerlo textual o parafrasear. Vamos a hablar primero del ejemplo textual. Yo quiero hacerlo textual, o sea, yo quiero tratar este tema de forma textual. Entonces yo voy a decir que para citar textualmente, primero debo hacerlo con citas cortas o con citas largas. Las citas cortas tienen hasta 40 palabras, no tienen más de 40 palabras. Entonces yo me tengo que coger una parte de este texto que llegue hasta 40 palabras. Entonces bajo aquí, ¿no? Y por ejemplo veo aquí, yo voy a decir nada más, la igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo. Cuando yo selecciono eso que dice la igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo y bajo aquí y digo, oh, wow, esto tiene 13 palabras, significa es perfecto para mi cita, porque repito, puede tener hasta 40 palabras, la cita textual corta, hasta 40 palabras. Entonces, como tiene hasta 40 palabras, esto es genial. Entonces, ¿cómo lo cito? Hay varias formas de citarlo. Hay varias formas, esa es la verdad. La ideal, por lo menos para mí. Primero utilizo un conector y digo para. Luego que viene el apellido del autor, para Navarro, por ejemplo. Luego que viene el año, entre paréntesis, 2018, y luego abro paréntesis. La igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo. Cierro paréntesis e indico la página. ¿Por qué abro paréntesis y por qué indico la página? Porque lo más importante aquí, a diferencia de lo que estábamos viendo anteriormente, o sea, en la norma APA, yo no le digo al autor el nombre del texto o el nombre de la obra allí. Yo se lo digo en la bibliografía, si es que quiere revisar lo que dijo Navarro en el año 2018 o dónde lo dijo. Yo lo que hago es indicarle con las comillas, cuando ya el autor ve, el lector ve las comillas, ya yo le estoy indicando al lector, le estoy indicando al lector que se trata de una frase que no es de mi autoría. Es decir, yo no dije que la igualdad de género se traslada a la sociedad al mundo del trabajo, eso lo dijo Navarro, bueno, en este caso Navarro soy yo, pero pónganse que digamos aquí Canales. Para Canales 2018, la igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo. Entonces, al yo decirlo de esta manera, yo le estoy indicando al lector, si mi apellido es Navarro, que yo no dije esto. Es solo que esto es una obra consultada, que casualmente es del año 2018, entra dentro del 50% de citas que me piden en las normas APA. Entonces sí que me sirve para mi texto, ¿ya? El URCUM lo toma con un porcentaje de plagio, sí, pero no es el mismo porcentaje de plagio que si yo hiciera esto. Si yo hago esto solamente así, yo estoy tratando de decirle al lector que como ahí no dice Canales, no dice año 2018, no dice página 23, no hay paréntesis, no hay nada. Entonces eso lo dije yo. ¿Sí? Y resulta ser que esa idea no es mía. Entonces, como esa idea no la dije yo, y esto es algo que yo estoy poniendo así nomás, eso significa que yo estoy incurriendo en una falta académica, moral y sobre todo legal, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay una propiedad intelectual y hay unos derechos de autor que tengo que respetar. Entonces, siempre, esto es importante, siempre que haga mención a la obra de otra persona, yo tengo que poner el año y tengo que poner el apellido y tengo que poner las comillas. Siempre lo tengo que hacer así. Porque de esa manera, y solo de esa manera, me estoy asegurando que le estoy indicando al URCUM y también al lector que yo no dije eso. Entonces el URCUM lo toma como plagio, pero no como plagio, lo toma como similitud. Y me dice que la similitud es más baja cuando yo sí hago bien la cita.
Ahora, esta es una cita textual corta. La diferencia es concreta. Cuando la cita textual es larga, el URCUN lo toma con un mayor porcentaje de similitud que cuando la cita textual es corta. Entonces, es importante que nos quedemos en las citas textuales cortas, sino fundamental, ¿no? Porque lo importante es que me vea yo como investigador dentro de mi texto, no que yo esté nombrando cosas, nombrando personas, y que nunca sea yo, ¿no? Entonces, en el libro es muy importante que me vea yo. Y para verme yo, pues tengo que citar a Canales, sí, pero desarrollar muchas ideas mías o parafrasear las ideas de Canales, que me vea yo interpretando las ideas de él, pero que me vea yo en ese texto, o sea, que me pueda yo manifestar como autor. Eso es importante en el libro, sino fundamental en el libro. Entonces, ¿qué hago? Yo se los tengo que explicar porque, claro, es mi deber. Cuando bajamos aquí a las citas textuales largas, decimos que tienen más de 40 palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues yo me iría aquí, ¿verdad? Se lo voy a hacer mejor porque no es de esta manera. Parece que es 2,5. Y fíjense cómo está hecho esto. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una cita textual corta y la de abajo es una cita textual larga. La diferencia es importante porque significa que yo le estoy diciendo más cosas, ¿no? Entonces, cuando sea larga o sea corta, tiene que ver con el hecho de que tenga más o menos de 40 palabras. Puede tener 39 palabras o 40 palabras mismo y sigue siendo una cita corta. Pero si tiene 41 palabras, aunque sean 41 palabras, es una cita textual larga. Entonces se cita de otra manera. Tendría que hacer, por ejemplo, esto. Considerando la información doctrinal con la que puede contarse en esta investigación, es importante resaltar las ideas de Navarro, entre paréntesis 2018, que señala que. Entonces me voy a toda esta explicación y luego digo entre paréntesis página 24. Si yo me selecciono este texto aquí y lo veo de una forma y otra, me dice aquí que tiene 56 palabras. Eso significa, esas 56 palabras significa que tiene más de 40 palabras. Entonces, la cita no va fuera del texto o no va dentro del texto, sino que va señalada en un párrafo un poco más pequeño. Pónganse que yo coloque esto aquí arriba, ¿no? Vamos a colocarlo arriba para verlo mejor. Y fíjense, este es mi libro, ¿no? Yo voy aquí escribiendo cosas, este es mi párrafo, esto todo lo escribí yo, ¿no? Entonces, todo esto lo escribí yo, voy desarrollando mi idea y de repente digo, bueno, esta cita a mí me parece trascendental. A mí, Mercedes Navarro, no utilizo este tipo de citas para nada. Pero imagínense que ustedes sientan que no hay otra manera de decir esto. O sea, no hay otra manera de decir esto, no hay otra forma de entender esto. Esta es la mejor forma y la mejor manera de entenderlo. Y a mí me parece que así tiene que ser. Y yo, no importa, tiene 41 palabras, tiene 56 palabras, pero yo tengo que colocar esto en el libro. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues lo pongo. Sé que tiene una repercusión de repente desde el punto de vista del URCUN, sé que tiene una repercusión de repente de un mayor plagio, pero yo luego me las apañaré en todo el desarrollo de la obra, pero yo pongo eso porque sí. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente colocamos el apellido, colocamos el año en el que se hizo esa obra y finalmente separamos un poco la cita de lo que va a ser el texto general. Fíjense que aquí se nota claramente que está separado. En todo esto está el texto y aquí abajo está la cita. Y luego de hacer esa separación, pues me encargo de colocar el número de página y allí queda claramente que ella fue la que dijo todo esto, pero yo al verlo, ya visualmente hablando, yo simplemente viéndolo, ya sé que estamos ante la presencia de una cita que no es textual,
sino, o sea, que es textual, pero que tiene más de 40 palabras, ¿no? Yo solamente ya viéndolo así, sin hacerle mucha cabeza a eso, ¿no? Entonces, es una forma de citar, es una opción, como yo siempre digo, dentro de un abanico de posibilidades, pero sí que podemos tomarla en cuenta también. La otra forma de citas, ¿no? Bueno, primero hago una pausa, pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a esto o algún criterio? Porque si no tenemos ningún criterio ni alguna duda, entonces me permito continuar a las citas parafraseadas. ¿Cómo hacemos una cita parafraseada? Cuando hacemos referencia a una cita parafraseada, estamos en presencia de una cita que se caracteriza porque no son ideas textuales, sino que se trata de ideas que se caracterizan porque voy a decir lo mismo con otras palabras. Entonces, ¿qué hago? Entonces me encargo de verlo de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice, en las ideas de Navarro 2018, cuando se hace referencia a la igualdad de género, es importante señalar que se traslada al mundo social, al mundo del trabajo. La idea principal, o lo que había dicho Navarro, era diferente, ¿no? Era, por ejemplo, esto. Ella me había dicho esto, vamos a colocarlo aquí. Ella me había dicho esto, la igualdad de género se traslada de la sociedad al mundo del trabajo. Ella me dijo esto, pero si yo lo quiero parafrasear, yo voy a decir lo mismo que dijo ella con otras palabras. Y para decir lo mismo que dijo ella con otras palabras, lo planteo de otra forma, ¿no? Por ejemplo, aquí. En las ideas de Navarro 2018, cuando se hace referencia a la igualdad de género, es importante señalar que se traslada del mundo social al trabajo. Desde la perspectiva de los autores de esta investigación, este planteamiento es cierto. ¿Estoy diciendo lo mismo que digo arriba? Sí. ¿Pero lo estoy diciendo de otra forma? Sí, es cierto, también lo estoy diciendo de otra forma. Entonces, es igual de válido porque es una cita parafraseada, es decir, yo estoy parafraseando, diciendo de otra manera las ideas de ella. Además de que el URCUM, este tipo de citas, así como las citas cortas, no las toma con un alto porcentaje de plagio. Sí, o sea, simplemente me las toma de una forma, toma un menos porcentaje de similitud. Ahora, una vez explicado esto, a mí me gusta, porque sí me gusta, que veamos otro tipo de ejemplos, ¿no? Fíjense, como les decía al inicio de la clase, siempre hay la posibilidad de que hablemos de textos concretos o siempre hay la posibilidad de que hablemos de forma de hacerlo manual o que hablemos de forma de hacerlo, de hacer este tipo de citas a través de los medios electrónicos, ¿no? Entonces, pónganse que ustedes me digan, a nosotros no nos interesa mucho esto, nosotros queremos aprender a hacerlo por formas electrónicas porque es igual de válido, ¿no? Para eso les había traído yo un video donde lo explica bastante bien y luego del video lo vamos a ver, lo vamos a practicar un poco nosotros mismos. Entonces me permito llamar a Josué. Josué. Doctora, sí, acá estoy, doctora. Josué, ahora sí proyecta el otro video. Está bien, doctora. Ya, Josué les va a proyectar el otro video para que tengan una idea de hacerlo también. Insertar cita en Word. A lo largo de este video aprenderás a utilizar la herramienta Insertar cita, que te ayudará a escribir tus referencias. Para iniciar, ingresa a tu programa Word. Supongamos que estás haciendo una actividad con base en el libro Las batallas en el desierto y haces una cita textual. Debes colocar la referencia de donde la tomaste. Para ello, ubica la cinta de herramientas y haz clic en la ficha Referencias. Ubica el sitio de citas y bibliografía, el cual te permite insertar citas en varios estilos. Podrás elegir el que más te guste.
Nosotros te mostraremos el APA. Después de elegir el estilo, haz clic en Insertar cita, seguido de Agregar nueva fuente. En el recuadro que se despliegue, elige si el documento que vas a citar es un libro, una página de internet o una página web, etc. Posteriormente, escribe la información que se te solicita en los recuadros, respetando acentos y mayúsculas. En autor colocarás José Emilio Pacheco. En título, Las batallas en el desierto. En año, 1981. En editorial, Era. En ciudad, México, espacio D.F. Por último, haz clic en el botón Aceptar. Automáticamente aparecerá la cita que se hace dentro del texto. Para obtener la referencia bibliográfica, haz clic en la opción Bibliografía y elige la primera opción. Te aparecerá tu apartado de bibliografía y la referencia. Para citar un sitio web, debes hacer el mismo procedimiento. Supongamos que tomaste información de Wikipedia. Haz clic en Insertar cita y después en Agregar nueva fuente. En el tipo de fuente selecciona la opción Sitio web. Coloca la información que te solicita. En este caso, Wikipedia es un autor corporativo, por ello, marca la casilla. El nombre del sitio web es el título del artículo que estás consultando, por ejemplo, Las batallas en el desierto. En año, mes y día, coloca la información escrita en la parte inferior del portal del que estás tomando la información. Cuando hayas escrito toda la información, haz clic en el botón Aceptar y te proporcionará la cita. Para obtener todas las fuentes de consulta que añadiste en tu trabajo, haz clic en Bibliografía. Recuerda, es muy importante que cada que tomes un fragmento o hagas un parafraseo, cites la fuente de donde la obtuviste. Bueno, entonces fíjense, eso que acabamos de ver, lo que pasa es que me confundí porque al final decía lo del contenido. Eso que acabamos de ver es un ejemplo de cómo podríamos nosotros citarlo si no nos interesara hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de verlo aquí, ¿no? Ya que hemos hecho ya una pequeña idea de cómo hacerlo. Vamos a tratar de verlo, claro, no serviría para la cita parafraseada, o bueno, sí, si nos ubicamos dentro del texto, él no me pondría a decir a mí si la cita es textual o parafraseada, pero sí que me podría indicar las referencias, por lo menos de los autores, ¿no? Yo me iría al espacio o al lugar en donde yo quisiera escribirlo, dentro del texto, y luego daría aquí en referencias donde dice insertar cita, ¿no? Le doy aquí en agregar nueva fuente y luego él más o menos tiene una idea de lo que es el tipo de fuente bibliográfica, me dice que es en APA, que es el predeterminado, y luego voy poniendo cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, autor, yo voy a decir Navarro, puedo decir Navarro Mercedes Navarro, perdón. Luego me dice título y digo la igualdad de género. El nombre de la revista, y le digo que se llama, la revista se llama Revista, o digo Orbis, Ciencias Sociales, por ejemplo, del año 2015, en las páginas 45 a las 76, por ejemplo. Y le digo a él aquí, aceptar. Entonces, esto me equivoqué yo, lo escribí mal. Pero él aquí me recuerda, ¿verdad? Esto ya referencia. En editar cita, perdón, en editar fuente, coloco 2015, tendría que colocar bien el año. Y luego él aquí me recuerda ya, o recuerda ya, en qué año dije yo eso, ¿no? Luego, si de repente yo estoy trabajando con una cita textual, tendría que indicar el número de página, entonces le daría editar fuente, el número de página no, el número de página en el que estoy haciendo la cita, entonces le daría editar cita y le dijera al Word que esto lo dije en la página 45, ¿no? Entonces él me lo recordaría.
tendría yo que manejar muy bien, antes de utilizar este tipo de gestor bibliográfico, tendría que manejar muy bien cuando hago una cita textual o una cita parafraseada, porque evidentemente es una computadora y como es una computadora es posible que él me ayude bastante, pero yo sí que tendría que ver que esté bien hecha la cita, ¿no? Por ejemplo, de entrada les digo, como esta no es una cita textual, no debería tener número de página aquí, ¿no? El número de página va para las citas textuales y no para las citas parafraseadas. Si esta es una cita parafraseada porque no tiene ningún tipo de comillas, no podría tener ese número de página allí. Entonces yo tendría que colocar aquí las comillas manualmente y ya cuando inserte la cita, pues ir verificando un poco si está bien hecha o no por el Word, que sigue siendo una máquina. Es bueno esto porque me va ahorrando un poco la idea de la bibliografía. Es engorroso hacer la bibliografía y el Word sí que se toma el tiempo de que si yo quiero insertar posteriormente la bibliografía, simplemente hago esto y le doy aquí bibliografía, elijo el formato en el que voy a hacer las referencias, por ejemplo, y ya él recuerda Navarro M 2015, la igualdad de género, Orbis de Científicas Sociales, página 45 y 76, ¿no? Aquí tendría yo que también tener presente que de repente no está hecho tan claro, que haya un pequeño error, detalle, etcétera, o que yo quiera agregar alguna cosa más al tipo de cita, entonces sí es verdad que sirve como una base, igual que lo del índice que les indicaba, es una pequeña base, pero no sustituye mi conocimiento, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengamos claro. Nada de esto, bajo ningún concepto, sustituye mi conocimiento, es decir, yo tengo que saber lo que estoy haciendo, y para saber lo que estoy haciendo, necesariamente debo hacer uso de estas herramientas solo cuando me siento en capacidad yo de hasta ir revisando la información que estoy haciendo. Puede parecer muy atractivo, pero luego tampoco está al 100% actualizado. Ya estamos en unas normas APA de estilo 7 y bueno, no está dado de esa manera dentro de este tema, ¿no? Entonces, bueno, sirve un poco para ir determinando de qué formas quiero hacer el libro, de qué forma, en qué forma quiero escribir el libro, pero no es al 100% de repente recomendable si usted está empezando a escribir, que usted se sirva de estas herramientas porque es probable que se equivoque, ¿no? O que no le hagan bien las citas. Es lo que pasa con los estudiantes. Yo a los estudiantes les reclamo mucho esto y les digo constantemente, a mí no me interesa que utilicen este tipo de fuentes o de gestores, porque son gestores para personas que ya manejan un índice de conocimientos o de cuestiones un poco más elevadas, y a mí esto no me llena nada, no me están demostrando que saben nada si lo hacen así, o sea, yo necesito que ustedes lo manejen como es, ¿ya? Entonces, bueno, esto sería la forma en la que cito en normas APA. ¿Hay alguna cuestión que me habían preguntado? Voy a tomarme el tiempo también de responderla. Por ejemplo, lo tengo aquí. Alguien me dijo, o se pueden crear la duda, ¿cómo se transforma eso de lo que sería el texto a la referencia bibliográfica, ¿no? Yo les decía, en la norma APA, yo dentro del texto no le digo o le indico nunca a la persona que está recibiendo la información, no le indico nunca en qué condiciones va la información o en qué circunstancias o de qué revista o libro o texto científico estoy extrayendo la información. Esto sí que lo hago dentro de la ponencia, ¿no? O dentro de lo que sería la referencia, quise decir. Dentro de la referencia. Entonces, ¿cómo lo hago dentro de la referencia? Fíjense bien. Primero que nada, me voy a lo que sería el tipo de referencia. Si yo voy a hacer una revista, un libro, o si voy a hacer una obra de otra naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí, yo les traje un ejemplo de lo que sería
una revista, la revista dentro de la bibliografía, repito, arriba ponemos solo el apellido, el año y la página, pero la revista dentro de la bibliografía yo la citaría de esta manera, ¿no? Diría, por ejemplo, abriría comillas, emergencia, gestión, vulneración, del COVID. Cuando yo lo veo así, ya yo sé que Lanza y Narváez son dos autores que en el 2020 escribieron este artículo y que este determinado artículo pues lo ponemos entre comillas con la intención de que se diferencie de los libros. Y luego me dice en Applied Social Sciences, que es una revista, ¿no? Yo sé que es el nombre de la revista, porque me dice en, y me dice que, y me dice este nombre en inglés, o sea, en cursiva, que es como que se está refiriendo a ella. Y luego me dice número 4, volumen 5, porque recuérdense que a veces las revistas tienen incluso ediciones especiales, es decir, la revista sale en enero, en marzo y en abril, pero de repente tiene una edición especial en junio porque surgió el COVID o los editores lo consideraron pertinente, entonces surge nuevamente la revista en otro momento del tiempo. Entonces es importante recordar siempre, o tomar en cuenta siempre esto. Y me dice la página 1, la página 16, PP, ¿no? Que es como que en ese lapso del tiempo se está dando. Y luego a raíz de esto ya yo sé que si yo me miro el volumen, el número 4, el volumen 5, en la página 1, la 16, va a estar la obra de Lanza y Narváez, ¿no? O puede darse la situación de que no esté así dado, sino que puede darse la situación de que no tenga volúmenes, la revista no tenga tantos números. Todo eso lo tengo que indicar en el desarrollo de lo que sería la cita, ¿no? Lo tengo que indicar, si es un número especial, qué volumen es, si no tiene volumen, si no tiene número, todo lo tengo que indicar, pero en el caso más concreto los tiene, ¿no? Entonces luego hay otra forma de citar, por ejemplo, las leyes, es como la más aceptada, pero bueno, no es un campo de fuerza tampoco. Que yo diga, por ejemplo, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego de eso diga, digamos, por ejemplo, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, publicada en el registro oficial número 0, última modificación del 28 de noviembre, ¿Por qué yo me tomo el tiempo siempre de citar la ley? Y aquí tendría que colocar Ecuador, ¿no? Cuando pasa, o lo que pasa con las leyes, es que las leyes deben tener un desarrollo muy específico de el número, la modificación, el año, la fecha, la gaceta, el registro, el país, porque puede ser que haya una ley, la Constitución, en un país que sea siempre la Constitución, pero que ha tenido 20 modificaciones. Y esas 20 modificaciones, cuando yo voy diciéndole al lector la Constitución, y nunca le indico al lector de qué año, en qué gaceta, en qué registro, de qué país, se presta a confusión. Entonces, como pasa con las leyes y pasa mucho con las normas jurídicas que pueden tener la misma denominación y ser completamente distintas, pues yo tengo que tomarme el tiempo de desarrollar esto muy específicamente, y aquí sí lo hago, tanto en el texto arriba como abajo, porque en el texto arriba yo te voy explicando la idea, entonces tengo que aclarar arriba esto, y no solamente citarlo abajo. Bueno, no es un criterio ampliamente aceptado, pero sí que me tomo el tiempo de hacerlo en los dos espacios, porque me parece muy importante que nunca el lector pierda la idea de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Imagínense los estudios de derecho comparado, que son un montón de leyes allí, o sea, tengo que tomarme el tiempo necesario de comparar todas las leyes e indicar muy bien qué leyes estoy comparando, ¿sí? Luego de eso, podríamos decir otra forma de citar normas jurídicas. Es como yo les indicaba temprano con este tema de las direcciones web. Es importante porque, bueno, también se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, la ONU Mujeres en el año 2019, y me sale aquí mapa de las mujeres en la política, la TADA y la ONU Mujeres, en línea, y luego me dice http última consulta de tal año, tal día y tal fecha, ¿no? Cuando yo lo coloco así, es otra forma de citar, pero es una forma de citar que se hace a través de la utilización de la página web. También lo puedo hacer con los artículos. En vez de tomarme el tiempo de colocar ese montón de números, volúmenes, años, etcétera, yo podría simplemente colocar el nombre del artículo y decir en línea y decir página web
última consulta de tal fecha y tal año, ¿no? O sea, sería una forma también de citar el artículo, es aceptada completamente y no tiene ningún problema, ¿no? Tradicionalmente, las leyes las citamos como les coloqué aquí, ¿no? Ley orgánica del Consejo de Participación, pero es una manera de hacerlo, ¿no? No pasa nada. Puedo hacer así o puedo indicar la página web en donde está el artículo, ¿no? A ver, hay otra cosa que a mí también me gusta mencionar y es la forma en la que yo cito los libros. Para citar un libro o para referenciar, no citar es la palabra es referenciar un libro. Para referenciar un libro yo debería hacerlo de esta manera. Fíjense, en el libro yo tengo que colocar el apellido de la persona, el nombre abreviado de la persona y luego en cursiva el nombre del libro. Yo les coloqué aquí el ejemplo que dice Navarro M. La igualdad de género como derecho humano desde la perspectiva del derecho internacional en el ámbito laboral, cursiva todo, luego cierro la cursiva y digo editorial jurídica del Ecuador, Quito, 2017, página 35. Entonces allí ya yo te estoy diciendo cuál es la editorial y cuando yo digo, inmediatamente cuando el lector lee la palabra editorial, pues ya queda claro que no es una revista, porque las revistas no son editoriales, las editoriales son de los libros, pero a diferencia del ejemplo de la revista, vemos que arriba el ejemplo de la revista tiene, por así decirlo, unas comillas, en cambio este abajo tiene una cursiva, por lo que es esencialmente distinto, ¿no? Y luego colocamos la editorial, luego colocamos el lugar, el año y finalmente la página, ¿no? Y ese finalmente la página es importante porque puede ser, y esto puede pasar, que de repente la cita no es parafraseada, sino que es textual. Entonces, si la cita es textual, yo tengo que colocar la página dentro de la referencia. Ahora, si la cita es parafraseada, de repente no es tan importante colocar la página porque yo estoy tomando ideas del autor, no estoy tomando exactamente lo que dijo el autor del texto. Entonces, sí que podría hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, ya este es el último minuto de la clase. El día de hoy, como no tuvimos tanta participación, de repente podríamos dejar el cuestionario, el quizzes para el día sábado, Josué, a ver si ese día se conectan más personas. Entonces, yo digo, dejar el quizzes para el día sábado, ya que ellos tengan una, de repente más disponibilidad de tiempo, porque sé que estamos entre semanas y es bastante complicado. Entonces, bueno, no sé si alguno tiene una duda, un criterio, un comentario, si no, ya me llega un mensajito por aquí. Bit me orienta el significado. Sí, Manfred, lo que pasa es que creo que al principio de la clase me parece que no te vi conectado. Era lo que estábamos iniciando. Bit significa véase. Se utiliza para las obras de estilo Vancouver. De todas formas, me parece que esto me parece que se está grabando, entonces sí que podrás tener acceso a toda la primera parte de la clase, que explicamos la parte de Vancouver y en la segunda clase explicamos todo lo que fue en las normas APA. Entonces, bueno. Doctorita, muy hola. buenas noches. ¿Cómo está, doctorita? Encantado, nuevamente molestándola. No. Yo no sé cómo dejan pasar tanto conocimiento sin explotarle a usted, felicitarle primero. Yo tengo un montón de dudas, doctorita. Me faltaría el tiempo, ¿no? Para poder explicarle tantas dudas. Pero sin embargo, usted pudiera, darnos algunos libritos, hacer una sugerencia de algunos datos, libritos, para que podamos un poquitito leer algo más sobre estos temas, de lo que es, a profundizar un poco sobre las normas APA, las normas Vancouver. Sí, fíjate tú, como ya casi hemos abordado casi todas las temáticas que yo consideré más importantes para este curso, yo les puedo enviar, hoy de repente no, pero sí mañana, algunos textos. De hecho tengo un libro por allí que es muy bueno, que explica muy bien esto, con ejemplos y todo. Entonces se los puedo enviar para que lo repasen, además de que creo que puedes volver a ver la grabación de la primera parte de la clase. Sí. Y el día sábado podemos tomarnos el tiempo de aclarar todas esas dudas desde que lleguemos, ¿no?
porque ya el sábado quería que viéramos la parte metodológica, que es muy sencilla, y la parte de la referenciación. Entonces, como eso no tiene tanto, no es tan complejo, podríamos tomarnos el tiempo de aclarar todas las dudas que hayan, o hasta de volver a practicar o de volver a explicar esto, ¿no? Que sé que de entrada no se entiende, o sea, de entrada te deja como la duda, como al principio es un poco como mucha información, pero una vez que lo vas desarrollando en la práctica ya no te cuesta tanto. Al principio sí es como que ya ahora, pero luego le vas cogiendo el ritmo, ¿sí? Podemos hacer así, Manfred.